Seguimos con la 11ª parte del tema que estamos hablando, del juicio de Dios. Y se necesita mucho tiempo, dice la Biblia, en que son 7 tiempos que tienen que pasar hasta que aparezca Jesucristo en su trono y en su gloria, y derrote a los enemigos de Dios y a los enemigos del reino de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28, dice lo siguiente en palabra del apóstol Pablo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, cual Dios Jehová, sea todo y en todos. Aleluya. Para que Dios vuelva a ser el Rey, el legislador, el juez y el gobernante universal absoluto. Amén. Entonces, la misión de Jesús es limpiar el nombre de Dios, así como tú y yo lo limpiamos y defendemos, y no es que Dios no pueda defenderse solo, pero Él quiere que tú y yo lo defendamos. Así como Dios permitió y designó que Jesucristo lo defienda, recibirá un reino y una gobernación temporal, porque Jesucristo al final le devolverá el reino a su Padre. Ahora, la pregunta es, ¿será que en algún momento Jehová Dios perdió su gobernación? ¿Acaso ha perdido Dios en algún momento su juicio y su autoridad? Y la respuesta es no. Simplemente, en conformidad con su justicia y su sabiduría, Dios permite que los hombres juntamente con Satanás formen gobiernos independientes y traten de demostrar que son mejores gobernantes que Él. Pero le tengo una noticia, y diga usted conmigo, nunca lo lograrán, porque cuando ellos digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina. El juicio se acerca y empezará por casa. Sí, por mí y por ti. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y le daremos la cara a Jesucristo y daremos cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Nadie se escapará del juicio de Dios. Jesucristo vendrá. El juicio será establecido, los libros serán abiertos, y ay de mí, y ay de ti, si no estamos en el peso correcto, conforme a las leyes de Dios, quien es el Rey y Juez universal, el Dios absoluto, Jehová, pero a quien Dios designó y le dio el poder y la autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Recordemos, el vengador de la sangre en la ley de Moisés decía de que este vengador era un pariente cercano y de que este pariente era un varón. Ahora, trayendo este ejemplo en el reino de Dios, Jesucristo es este vengador, quien va a reivindicar porque es el pariente más cercano de Dios, del Padre Jehová. Jesucristo es su hijo y como hijo cumple 2 funciones. Sí, mis amados, cumple 2 funciones como hijo el Señor Jesucristo. Primero, es hijo primogénito y segundo, hijo unigénito. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dijo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Y el primogénito de toda la creación. Esto quiere decir de que Jesucristo fue el primer ser a quien Dios le dio vida. Por esta razón, Jesucristo es el primogénito por ser el primero. Y segundo es el unigénito. Y la palabra unigénito quiere decir su único hijo. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más tenga la vida eterna. La razón por la cual Jesucristo es el Hijo unigénito está en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice en palabras del apóstol Pablo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así la carta a los Hebreos dice de que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia del Padre Jehová, que Él es el más parecido a Dios, porque tiene la imagen de Dios en su sustancia. Por eso Él es el único Hijo y tiene el derecho legal de ser el vengador o el reivindicador del Padre Jehová. Pero enseñamos en que la venganza no es buena. De hecho, Jesús dijo, ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino cada uno ame a su hermano, donde lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44. Ahora, aunque para nosotros Dios aconseja de que no nos venguemos, Dios sí ejecutará su venganza. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios puede ser un Dios de venganza y yo no? ¿Y por qué? Y no puedo vengarme del que me hizo daño. Esto se debe a la justicia, porque Dios es justo, pero usted y yo no lo somos, y nosotros no sabemos la medida de la venganza. Veamos un ejemplo. Si alguien me pegó y me tumba un diente, entonces mi justicia sería pegarle tumbándole un diente. Pero como no soy justo, le pego, le tumbo un diente y le fracturo la nariz y le doy más golpes. Dizque para que aprenda. Por esta razón, Dios dice de que nosotros no debemos vengarnos, sino que le demos lugar a la ira de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, en palabras del apóstol Pablo, dijo, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El ejemplo de Jesús, lo golpearon, lo ofendieron, lo escupieron, se burlaron de él, lo calumniaron. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga, yo sigo el ejemplo de Jesús. Este concepto de justicia no está en nosotros, pero está en Dios. Dios busca retribución en aquel que la merece. ¿Qué es retribución? O retribuir es dar como pago. Dios da el pago con la retribución justa, ni le da más, ni le dará menos. Por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como Dios es justo, Él dará a cada uno una justa retribución. Ya vimos de que Jesucristo es el vengador y quien va a reivindicar y a limpiar el nombre de su Padre Jehová es Jesucristo. Se va a desquitar de los enemigos de Dios, de los que mancillaron y mancharon su honra. Jesucristo viene como rey para hacer justicia sobre aquellos que no glorificaron ni le dieron el lugar a Dios. Para que Jesucristo pueda ser el reivindicador y pueda venir a pelear por Dios, por su Padre y por su reino, Dios tiene que darle un poder, una autoridad. Jesucristo tiene que recibir un dominio, en lo cual quiere decir un reino. Diga conmigo, Jesucristo reinará, así le duele a Satanás y a los enemigos de Dios. Y ejecutará venganza. Jesucristo va a reinar. ¿Y quién le va a ceder ese poder? Lo hará Jehová, su Padre, quien es el soberano. Jehová le cederá el trono por 1000 años. Preste atención, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, nada más, para que someta a todos sus enemigos bajo sus pies y restaure todas las cosas y haga venganza de sus enemigos durante un periodo de 1000 años. Recuerden muy bien, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, donde el reino será restaurado. Y surge una promesa de parte de Dios para su Hijo,
de poder, de dominio y de autoridad. Y eso ya sabemos que se encuentra en el Salmo 110, versículo 1. Allí está la promesa y está unida a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Jehová, el Dios Todopoderoso, promete que la simiente va a pisotear la cabeza del enemigo, va a aplastar a los enemigos de Dios, entre la simiente y en conformidad. Con esto, el Salmo 110, versículo 1, proféticamente, Jehová dijo a mi Señor, es decir, Jehová dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que te dé un dominio, un reino, una gobernación en la que tú puedas gobernar y puedas vengar a todos aquellos que se opusieron a la gobernación de Dios. Jesucristo limpiará el nombre de Dios, la dignidad de Dios y le devolverá el reino a su Padre. Aleluya. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.